Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar esta tarde nuevamente con nuestro querido hermano, amigo, nuestro profesor, el pastor Yamé. Así que silenciamos nuestros audios para dejar que él pueda guiarnos a partir de este momento. Adelante, Yamé. Amén. ¿Alguien podría orar? Oramos entonces. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad nuevamente de ser instruidos en tu palabra. Te pedimos, Señor, que sigas derramando de tu gracia sobre la vida de tu siervo Yamé y que él pueda impartirnos, Señor, en el poder de tu Santo Espíritu, tu palabra, Señor, que es verdad, que es luz, que es entendimiento para cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahí estamos en esta caminata, en la carta de Pablo a los Corintios, ¿no? Y la vez pasada estábamos en el capítulo 4, ¿no? Y la idea era que en el versículo 2, que como administradores, Dios nos quiere fieles, ¿no? Administradores del misterio de Dios, ¿no? No somos dueños, no tenemos la propiedad de los misterios de Dios. Y la palabra administradores y la palabra mayordomo es el mismo sentido. O sea, no somos dueños, somos aquellos que cuidan del pueblo de Dios y cuida alimentarle con fidelidad, ¿no? Este es el punto. Ahora, Pablo está viniendo de una situación donde había una cierta oposición en contra a él en Corinto, ¿no? Como antes hablamos en el comienzo, es muy importante que tengamos una visión del lugar donde Pablo estaba, en Corinto. Corinto era en Grecia, y Grecia es la cuna de la filosofía, de la democracia. Entonces, cuando Pablo llega allí, encuentra hermanos que están acostumbrados no a una verdad absoluta, pero a verdades relativas, ¿no? Entonces, ellos intentaban discutir lo que Pablo estaba enseñando, como si la palabra de Dios estuviera en el mismo nivel de las filosofías de los griegos. De otra parte, también, la cuna de la democracia no permitía que se presentara un evangelio del reino de Dios, porque en el reino de Dios no hay democracia. El Señor es rey, Él manda y nosotros obedecemos. Entonces no hay que discutir, no hay que juzgar la palabra que escuchamos de parte del Señor, sino obedecer y obedecer pronto, ¿no? Entonces Pablo está trabajando con los hermanos desde el capítulo 1, ¿no? Y como también sabemos, la carta fue motivada por una noticia que había en la iglesia en Corinto, preferencias, ¿no? Y sabemos que la preferencia es el comienzo de la división. Entonces Pablo viene combatiendo esto, ¿no? Y en el capítulo 4, él se pone como aquel que tiene autoridad. En el versículo 14, él dice que escribe no para avergonzar a los corintios, pero para amonestaros, como a hijos míos amados. A partir de este punto, Pablo estabelece una posición delante de los hermanos para que puedan seguir adelante con aquello que va a decir en el capítulo 5. O sea, aquí comienza un verdadero Papito, pastoreo, sí, fuerte porque con eso, papá. comienza a hablar de disciplina en la iglesia. Y yo no sé realmente cómo es en Perú, pero en Brasil hay un tema que la iglesia no estudia, no busca, que es el tema de la disciplina. Entonces tenemos el desequilibrio
de unos ser muy legalistas y otros ser muy displicentes. Displicentes se dice, ¿no? Se comprende. Entonces, necesitamos estudiar las escrituras para no estar en un punto ni en otro, pero estar en medio, al equilibrio, como debe ser la disciplina en la iglesia. Y Pablo pone su posición como una posición de padre. Si no hay padre en la iglesia, no hay disciplina. Muchas veces hay líderes en la iglesia y los líderes castigan al pueblo, pero el padre disciplina. El castigo solamente puede hacerlo Dios. Nosotros no podemos castigar, porque el castigo es de Dios, pero nosotros debemos y podemos hacer y traer la disciplina en la iglesia. Pero el punto de partida es la posición de padre. Por supuesto que nos acordamos de la advertencia del Señor, que dice que no debemos llamar a nadie de padre. Por supuesto, no debemos llamar. Es como si fuera una prohibición. No llame a nadie de padre, pero no es prohibido cuidar de las ovejas como a hijos, porque Pablo llama a Timoteo y llama también a Tito de mi verdadero hijo. Y aquí él está hablando que los corintios son sus hijos. Y a partir de la constatación, y él es padre de los corintios, o si quieres, que los corintios eran sus hijos, eh, aquí empieza la posición de disciplina, de corrección, de poner en el lugar. Mira, el versículo 15 dice, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces Pablo aquí está poniendo una plataforma, un punto de referencia para empezar a disciplinar, ¿no? Y después él dice que va a enviar a Timoteo y llama a Timoteo de su hijo. Y es muy interesante el versículo 17, cuando ele habla que Timoteo iba a ser por esto mismo, os he enviado que es a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder. O sea, novamente Pablo se pone como referencia, como un punto para el cual las personas pueden mirar e imitar. O sea, como verdadero padre. En otra versión, en la versión de las Américas, él habla que Timoteo os recordará mi camino en Cristo, como Pablo caminaba. Y él intentaba que Timoteo llevara a los hermanos a caminar en el camino de Pablo, que era el camino de Cristo. Entonces, hay una lacuna, se dice, un hiato, un gap en esta cuestión. Aquí en la iglesia en Brasil, yo no sé cómo es en Perú, porque la relación no es una relación de padre e hijos muchas veces, es relación de púlpito e oyentes, pero no hijos. Y nadie disciplina los hijos que no son suyos. No, nadie puede pegar a hijos que Dios no les ha dado. Entonces aquí queda un hueco en términos de relación. Y Pablo entonces pone esta referencia: yo soy el padre de ustedes, yo les engendré en Cristo Jesús. Bueno, en el capítulo 5, aquí trae un problema muy, muy serio. Mira, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y él dice que no era una fornicación común, era la fornicación de un muchacho con la esposa, con la mujer de su padre. Y Pablo dice que la iglesia no se entristecía por eso, era como algo natural.
Mire, queridos, cuando nos recordamos de cómo era la ciudad de Corinto, nos recordamos, ¿no?, que era una ciudad que tenía dos puertos, y la característica de ciudad portuaria es la prostitución. Hay mucha prostitución en una ciudad de puertos, porque los hombres del mar vienen sin familia, sin nada, se entrega a la devasión, a la fornicación, adulterio, se entrega. Además de esto, de los dos puertos, también en Corinto había dos templos, uno de la diosa Afrodite y otro del dios Apolos. Y el culto a estos dos dioses era prostitución cultural. Entonces había prostitución en el mismo culto, ¿no? En las reuniones de culto había prostitución. Entonces los corintios eran como que acostumbrados. Entonces había un muchacho en la iglesia con un pecado tan terrible, y ellos no hacían nada, no tomaban una posición. Aquí en Brasil hay fiestas que muchas veces la iglesia trae para dentro de su convivencia algunas cosas que son fiestas del mundo. Y porque estamos acostumbrados, no hay una diferencia muy grande. Es como aquel período de la tarde donde no es luz ni es noche, ¿no? Es como si fuera una frontera entre países, decimos frontera seca, donde no hay un río. Entonces tú no sabes dónde comienza y dónde termina. Y en este caso, en la iglesia en Corinto, la prostitución de la ciudad estaba dentro de la iglesia. Y Pablo toma una decisión muy clara. Mira, el versículo 2 dice que vosotros estáis envanecidos. No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción. Y aquí, queridos, es un punto clave. Como hablé en el comienzo, o somos muy displicentes o somos legalistas. O somos muy débiles o somos muy fuertes. No con mano de hierro o dejamos. Entonces necesitamos aprender. Para mí es una situación difícil el confrontar a las personas. No hace parte de mi temperamento el confronto. Para mí, cuando tengo que confrontar a una persona, es casi que una dolencia para mí. Es muy difícil. Pero una vez Dios me ha hablado que yo no puedo tratar a la iglesia según mi temperamento. Yo debo tratar a la iglesia de acuerdo con el temperamento de Dios, según la justicia de Dios. Y muchas veces, como una madre displicente con un padre displicente, dejamos de disciplinar. Y nosotros sabemos que cuando hay una manzana podrida en medio a otras manzanas, el podrido de una manzana pasa para otras manzanas. También con las papas sucede el mismo, ¿no? Entonces es necesario que aislemos el problema, el pecado que sucede. Y hay varias maneras de aislar. Si la persona es un pecador eh, contumaz, es un pecador que tiene su corazón cerrado, la manera de tratar es una. Pero si es una persona débil, que está en contra del pecado, que está peleando contra el pecado, es otra manera. Pero de cualquier forma, de cualquier manera, hay que cuidar del pecado en la iglesia. Entonces, ese capítulo 5 y una parte del capítulo 6 de Corintios trata de este tema, ¿no? En el versículo, deja ver, en el versículo 17 de Levítico, hay una instrucción muy interesante. Levíticos 19,
17. Déjame leer en la Reina Valera. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Muchas veces nosotros percebemos que el hermano está en pecado. ¿Y qué hacemos? Empezamos en nuestro corazón a juzgar, a sentenciar y a botar el hermano de nuestro corazón. Y el texto aquí dice, no aborrecerás a tu hermano. ¿Será que podría mutar el micrófono? Sí. Entonces, al invés de hablar con la persona que está en pecado, hablamos en nuestro corazón, pero no tomamos ninguna disciplina, no tomamos ningún paso para restaurar a este hermano y simplemente o rechazamos en nuestro corazón. Y ese texto habla de esto. Y él dice, razonarás con tu próximo, para que tú no participes de su pecado. Porque si sabemos que nuestro hermano está en pecado y no tomamos una posición de avisarlo, de exhortarlo, de sacarlo del pecado, somos cómplices. Aquí en Brasil había un hombre muy fuerte, un predicador tremendo, y era respetado por toda la iglesia en Brasil. Y un día, algunas veces, yo incluso prediqué con él en algunos eventos. Y un día me contaron que ele havia caído em adultério. Me vino dois pensamentos. O primeiro pensamento foi: se este hermano cayó em pecado, quem sou eu? Não sou mais forte que ele, eu sou mais débil. Então devo cuidar de minha vida para que também não caiga. Esse foi o primeiro pensamento. O segundo pensamento foi que se eu não hizo nada para impedir que este hermano cayera, yo no tengo el derecho de juzgar, yo no tengo el derecho de opinar. Estoy hablando esto en la luz de la pregunta del Señor a Caín. Cuando Dios pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Dios sabía dónde estaba Abel. La pregunta es, ¿cómo está él? Caín, ¿cómo está tu hermano? Y Caín contesta con una palabra muy triste. Por si acaso soy yo el guardador de mi hermano. Por supuesto que es. Todos somos guardadores de nuestro hermano. Y si soy guardador, esto incluye estar con mi hermano cuando percebo que él está se desviando. En Hechos, capítulo 20, versículo 29, Pablo nos dice que después de su partida, porque Pablo estaba pasando en Mileto, no era Éfeso, en Mileto, con los presbíteros de Éfeso. Pablo ali estaba pasando, yendo para Jerusalén y después iba para Roma. Era su último pasaje en Mileto con aquellos hombres. Y él está charlando con ellos, son amigos con los cuales convivió durante 2 años y medio. Y Pablo tiene una revelación del Señor, revelación muy triste, porque él dice que después de mi salida de esta ciudad, de esta región, vendrán lobos rapaces, y que procurarán devorar, destruir el rebaño. Entonces Pablo está hablando de un ataque externo. Pero Pablo también dice que aún en medio aquellos hombres que eran amigos de Pablo, algunos de ellos
iba a intentar traer el rebaño en pos de sí. O sea, él iba a querer tomar posesión del rebaño del Señor. O sea, mis queridos, el ataque externo es más fácil de ser rechazado que el ataque interno. Muchas veces nosotros, muy mal intencionados, intentamos hacer un juego político para atraer los hermanos para nosotros y hacer un rebaño particular. Es de esta situación que Pablo está hablando. Ahora, ¿cuál es la solución que Pablo nos da? Está en versículo 28, que debemos cuidar los unos de los otros, pero cuidar de tal manera que vamos a percibir los pequeños cambios que están sucediendo en la vida de nuestros compañeros de ministerio, en nuestros colegas de ministerio, porque el desvío, la salida del camino, no es alguna cosa que ocurra de un rato a otro. No, queridos, el desvío, la desviación se dice, se inicia con un pequeño desvío, una pequeña concesión. Y si no estuviera muy cercano de las personas, no vamos a poder ayudar porque no percebemos. De la misma manera, si no hay personas que caminan con nosotros para nos alertar, para nos disciplinar, para nos corregir, estamos a merced de los lobos, estamos a merced de Satanás. Entonces, muy, muy, muy importante que estemos muy cerca de las personas para que las ayudemos y también que personas nos ayuden. Cuando perceber en nosotros un pequeño desvío. Ahora, si somos pastores solitarios, ahí, queridos, estamos en gran peligro, gran peligro. Y entonces, en este capítulo de Corintios, Pablo está nos mostrando la necesidad de uno cuidar de otro, uno ayudar a otro, y específicamente en este caso, de este muchacho que estaba teniendo relación sexual con la esposa de su padre. Entonces, los hermanos deberían juntar y llamar la atención. Ahora, hay una banalización de la disciplina en nuestro medio. Como hablé en el comienzo, o hay, o somos flojos o somos muy duros, ¿no? Y debemos comprender que la banalización del pecado, de la disciplina, esto va a nos costar alguna cosa, porque Dios va a tomar cuentas, vamos a necesitar rendir cuentas del Señor, del rebaño. No tenemos el derecho de ver el pecado en medio de la iglesia y hacer nada. No tenemos el derecho. No podemos prevaricar. La palabra prevaricar es cuando una persona está en autoridad y no toma una acción cuando sucede un crimen, sucede alguna desobediencia y él está ali como autoridad y no toma posición, ¿no? Entonces es muy importante que los pastores, que nosotros tengamos esta posición de estar siempre cerca del pueblo y si fuera necesario disciplinar. Muchas veces queremos ser más justos que Dios, más bondadosos que Dios, más cariñosos que Dios, más justos que Él, y así no se puede, así no se puede. Yo aprendí con el hermano Jorge Mitian, y hay 3 palabras que podemos dar a una persona. La primera palabra es una palabra de opinión. La segunda palabra es un consejo que damos a las personas.
Y la tercera palabra son los mandamientos, ¿correcto? ¿Cómo distinguir una opinión de un consejo y un mandamiento? La opinión es una palabra que se da a una persona y esta palabra no va a afectar la espiritualidad o la moralidad de la persona. Por ejemplo, llega alguien cerca de mí y me pide un consejo y pregunta, Jaime, ¿qué color de camisa debo comprar? ¿Azul o roja? Mira, lo que puedo decir es una opinión. Si a mí me gusta más azul, yo voy a decir a él, mira, yo compraría azul. Ahora, si ese hermano compraba una camisa roja, no está pecando, porque una camisa roja no afecta su moralidad, no afecta su espiritualidad. Ese es un punto. Ahora, ese mismo hermano llega para mí y pregunta, Jaime, ¿qué camisa debo comprar? Hay una camisa cara y voy a gastar harta plata para comprar esta camisa. Y ahí, nesse punto, yo devo mirar su situación financiera y le dar un consejo. Hermano, ¿qué tal buscar una camisa que no te cueste tanto, que no necesite una inversión tan grande? O sea, aquí estamos en una palabra que puede afectar la moralidad de la persona, porque puede entrar en deudas, puede desagradar a su familia por el precio de la camisa, ¿no? Ese es un consejo. Si yo doy una opinión sobre alguna cosa que no afecta la moralidad o la espiritualidad, la persona no necesita escucharme. Puede comprar la camisa como quiera. Ahora, si la persona está comprando y esto va a perjudicar a su familia, esto no es más una opinión, es un consejo. No compra. Aún así, si la persona no nos escucha, no podemos disciplinarla, porque es un consejo. Ahora, si la persona no escucha un consejo, dos consejos, tres consejos, entonces nesse momento el pastoreo se queda perjudicado. Y ahí lo que hago, llego para la persona y digo, querido, yo no estoy consiguiendo pastorearte. Entonces debes buscar a otra persona que pueda cuidar de ti, porque mis consejos para ti no sirven. Entonces tú necesitas buscar a otra persona. Son consejos, ¿no? Consejos que pueden afectar la moralidad, pero no pasan de consejos. Ahora, volviendo al inicio, esta persona llega para mí y dice, me quiero comprar una camisa. Yo le pregunto, ¿tú tienes plata? Él dice, no, voy a cometer un asalto a un banco, voy a agarrar la plata ali y voy a comprar la camisa. Mira, hay un mandamento claro sobre esto, de no robar. Hay un mandamento claro de no defraudar a nadie. Entonces, esta palabra es un mandamento. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Y la persona necesita escuchar. Y si no escuchar, ahí es un caso de disciplina. El consejo no es caso de disciplina. La opinión no es caso de disciplina. Pero el mandamento sí. Muitas vezes queremos disciplinar a persona porque não ha escuchado o consejo de nossa parte. Queridos, não temos este direito, porque é consejo. O consejo está se referindo a uma circunstância, a um momento da vida, pero pode afetar a moralidade e a espiritualidade, pode afetar a espiritualidade, pode afetar a moralidade, pero um só momento que não escute o consejo não vai cambiar a vida da pessoa. Pero la desobediencia a un mandamiento, esto afecta. Y la persona va a contestar, va a responder delante de Dios. Estoy trayendo esas tres palabras porque esto nos ayuda a cuidar del rebaño de Dios. Una situación de más libertad, más leviano
Y no podemos transformar un consejo nuestro en una palabra de Dios. No sé si me hizo comprender, me hizo entender. No sé si hay alguna pregunta exactamente en este punto. ¿Está claro? Javier, ¿puede decirme? ¿Está claro esto? Sí, 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 sí. Ok, ok. Solamente ¿Sí? no, solamente algo dijiste acerca de que nadie se debe llamar a padre, ¿no? Ujú. Eh, por ese lado, o sea, los creyentes, los hermanos, el tener cuidado de llamar padre a alguien, pero Ujú. porque eso lo prohíbe la Biblia Mm. enfáticamente, aún Jesús lo dijo, Sí, pero encontramos en las cartas pastorales que sí se puede llamar hijos en la fe, que es diferente. sí, 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 Hijos sí se puede llamar, pero no sí, padre. O sea, ese sentido, sí, solamente eso nada más. sí. Si soy un pastor, yo debo tratar a los hermanos como padre trata a los hijos. Pero debo siempre llevar a las personas a una relación de paternidad con Dios, no traerlos para mí, porque Dios es el Padre, Amén. ¿no? Ahora, como hablé antes, la Biblia no nos prohíbe de cuidar de los hermanos como se cuida de hijos, ¿no? Bueno, la disciplina en la iglesia no es para punir, no es para castigar, no es para alejar a la persona. La disciplina en la iglesia es para traer para cerca. En este caso aquí de la iglesia de Corinto, hay una referencia en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 7, que aparentemente Pablo está se refiriendo a esta persona, porque después Pablo escribe a los Corintios y dice para cuidar de esta persona, para que no sea consumida por excesiva tristeza, ¿no? Porque ¿qué hace la disciplina en este caso? Pablo dice que debería entregar esta persona a Satanás para que el cuerpo sufriera y el espíritu fuera salvo. Aquí en el capítulo 6, deja ver, déjame encontrar el texto. Mira, aquí, versículo 9 del capítulo 5. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y ahora la pregunta es, ¿qué tipo de fornicarios? Ele diz, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Y después, en tal caso, os sería necesario salir del mundo. O sea, hay personas en mi convivencia que es fornicario, es avaro, ladrón, idólatra. Si él dice que no está se refiriendo a personas del mundo, mira, él está diciendo que si fuera así, nos alejar de los fornicarios y ladrones del mundo, sería necesario que saliéramos del mundo. Pero, versículo 11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. El problema, como hablé antes, ¿no? O somos totalmente rígidos o somos displicentes. Y permitimos que personas en la iglesia con esses tipos de pecados
ahí están. Y él habla, la palabra nos dice que la levedura que está en esas personas puede contaminar a toda la masa. Es lo que Pablo dice. Entonces él dice para sacar de nuestro medio la levedura que puede contaminar. Entonces hay personas que están en el medio de la iglesia que deben ser aisladas, ¿no? No debe tener contacto con los hermanos de la iglesia. Y aquí pensamos en dos objetivos. Primero, que essa persona não contamine a outras. Segundo, essa pessoa deve sentir-se solita para perceber o pecado que está cometendo. Pablo nos ensina que esta pessoa que foi disciplinada não pode ser consumida por excessiva tristeza. Então, o aislamiento não é para castigar, é para trazer a pessoa à la realidade. Trae la persona al buen senso, trae la persona al buen sentido. Entonces, deja a la persona en un rincón, como hacemos algunas veces con nuestros hijos, ¿no? Toma una silla y esté en este rincón, no hable a nadie, nadie va a hablar contigo. ¿Cuál es el intento nuestro? Que la soledad haga con que la persona sienta falta de la amistad de la iglesia. Ahora, de Pastor, eso de, Pastor, ¿en qué sentido es la contaminación que dice? mira, hay personas, Un ejemplo, por favor. sí, hay personas que están en la iglesia y tienen el costumbre de hablar mal de los hermanos, Ya, ¿verdad? Y él va transmitiendo veneno y va trayendo cizaña, se dice, en ya. medio a la congregación, ¿no? Muchas veces estamos hablando con alguien con respecto a una tercera persona. Y esta persona con quien estamos hablando, él dice, mira, a ti te parece que ella es buena, pero yo sé de cosas de su vida que muestra que no es buena. Y no habla, muchas veces no habla, pero pone en mi corazón una desconfianza con relación a esa persona. ¿Me comprende, no? Sí, Esto es sí. chisme. Y la escritura dice que no podemos tener ese tipo de personas en nuestro medio, porque está contaminando el rebaño. Muchas veces no disciplinamos correctamente las personas y la persona sigue en medio de la iglesia hablando y trayendo división por su actitud de corazón. Por eso, esa persona debe estar aislada. Esa persona que está multiplicando, que está difamando outras pessoas. A escritura diz que se eu tenho alguma coisa encontra algum irmão, eu devo buscar diretamente a pessoa, não falar a terceiro. Algumas pessoas, algumas vezes chegou para mim e disse, querido, Jamé, quero contar-te algo de alguém. E eu lhe pergunto, tu has contado para ela primeiro? Não, não, quero contar para ti antes. Não. A escritura diz que devemos ir diretamente à pessoa. Como está em Mateus 18, não? Se eu Teo vi dice, que se eu vi que meu irmão é pecado, o que devo fazer? Eu e ele, diretamente. A ideia é que eu sou guardador de meu irmão. Se ele está em pecado, eu tenho a responsabilidade de ir diretamente a ele. Agora, se não escuta, o que devo fazer? Eu devo buscar ajuda. Eu devo trazer alguém que me ajude a restaurar a pessoa. Mateus 18 não está tratando de um caminho para lá excomungão, como se fala? Para excomulgar a pessoas. Qual é a palavra?
excomulgar. Excomulgar. Excomulgaron. Sí, Excomulgar. excomulgar. Entonces Mateo 18 no es un camino para excomulgar. Mateo 18 es un camino para restaurar. Entonces voy solito, yo y la persona, y le aviso, dice, mi querido, tú estás haciendo tal cosa, tal cosa, tal cosa. No es bueno. La escritura dice así, así, así. Si la persona me escucha, la escritura dice que yo ve salvo una alma, ¿no? Si la persona no escucha, yo debo buscar ayuda para con otro intentar convencer a la persona de su situación. Si la persona no escucha, yo debo avisar a la iglesia. Si la persona no escucha a la iglesia, debo tratar como gentil y publicano. Pero aquí tiene una cosa muy, muy, muy importante. ¿Cómo Cristo trataba a los publicanos? ¿Cómo Cristo trataba a los pecadores? No les rechazaba. Cuidaba para que esto llegara al camino. O sea, la persona deja en este momento de ser mi hermano y pasa a ser mi campo misionero. No sé si me hago comprender. El objetivo es salvar a la persona. El objetivo es restaurar a la persona. Este aislamiento es para beneficiar a la persona. No es solamente para proteger la iglesia. Ahora, si una persona sigue en este camino, como Pablo nos alerta en Efesios, en Colosenses, Efesios, que con este tal no podemos ter comunión. No podemos. Y primero de Juan, déjame leer aquí, primero de Juan. Primero de Juan 5:16. Si alguien ve a su hermano cometer pecado, no para muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. A los que no pecan para muerte. Ha pecado para muerte y por eso no digo que ruegue. Entonces, hay un tipo de actitud que cerra a la persona para la salvación, para la restauración. En este caso, yo debo alejarme de la persona y dejar que solamente Dios toque en ella. Mi esposa decía una cosa muy interesante, que hay un tiempo de hablar de Dios para la persona y hay un tiempo de hablar de la persona para Dios. Porque hay un momento que la persona no me escucha más. E insistir nisto es como está escrito en la escritura. El batir de la leche produce mantequilla, ¿no? Está en proverbio. Y el tocar mucho en la nariz produce sangre. Y la escritura está hablando de esto. De no intentar yo convertir el corazón de la persona, porque es solamente el Señor. Entonces tenemos aquí una situación de una persona que habla mal de los otros. No, yo no debo escuchar. Yo debo llevar a la persona a hablar con aquella de quien esta persona está hablando. Esa es disciplina, ¿no? Este es un tipo de disciplina. O si la persona sigue hablando, entonces la iglesia hay que tomar una posición. Y una posición es avisar a los hermanos que no hablen con este, ¿no? No tratar como hermano, como hablé, pero tratar como campo misionero, ¿no? Y entonces ese es un camino que necesitamos comprender, un camino que necesitamos trilhar para que la santidad de Dios en la iglesia no sea contaminada. La iglesia necesita ser sana. La iglesia necesita ser una iglesia que tiene condición de transformar el mundo. Entonces no podemos permitir en ningún nivel que haya un tipo de persona
que afecte la vida de la iglesia. ¿Quiénes no conocen la situación de Acán? ¿Quiénes no conocen? Como la historia de Acán nos muestra que el pueblo de Dios sufrió una tremenda derrota en causa de un pecado oculto en la vida de un hombre, ¿no? Entonces es muy importante que la iglesia tenga esta sabiduría de Dios para tratar a aquellos que pecan, aqueles que cometem pecados em meio da igreja. E há uma situação que adoptamos aqui, que tratamos a publicidade da disciplina em acordo à publicidade da persona e à publicidade do pecado. Vamos dizer que há uma pessoa que não tem nenhuma função na igreja. E lo que ela ha cometido, nadie lo sabe. Não afeta a outras pessoas. E neste caso, somos os mais discretos possíveis. Pero tomamos uma posição, chegamos cerca da pessoa, chamamos sua atenção, ponemos algumas coisas para que ela haga, para cambiar sua atitude. Pero se há uma pessoa que tem uma função, que toca em vidas, aí é diferente, aí é distinto. Pedro nos diz que a los presbíteros que pecam, devem ser chamados a atenção publicamente para que haya temor en la iglesia. Entonces, la medida de la publicidad de la persona, en la medida de la publicidad del pecado de la persona, es en esta medida que la disciplina debe actuar. No sé si me hago comprender. Entonces, hay una persona cuyo pecado solamente lo sabe su grupo chiquito, el grupo que se reúne en una casa, el grupo casero, la iglesia en la casa, no sé cómo se llama el nombre en Perú. Si solamente el grupo chico sabe, entonces en este grupo trabajamos. Porque muchas personas de la iglesia siquiera conocen a la persona muchas veces. Y no hay ninguna bendición en que una persona que no tiene convivencia con este que ha pecado, sepa del pecado de esa persona. No hay un provecho, no hay. Pero si tratamos en la publicidad y en el nivel de la relación de esta persona, las personas que están en su convivencia pueden ayudarla, animarla, corregirla, está mirando para ver si no está repitiendo, está mirando para ver si la persona está siendo guardada, si está guardando a sí misma. Entonces es muy importante, según mi comprensión, que la persona sea disciplinada segundo a publicidade do pecado e segundo a publicidade de sua actuação em la vida de la igreja. ¿Está claro para ustedes? Entonces, Javier, a mí me gustaría Pastor, de que tuviéramos un tiempo de pregunta, ¿no? Solamente en el capítulo 6, la cosa amplía más, porque Pablo está diciendo que los santos han de juzgar el mundo. Y él dice que, y no solamente el mundo, ¿no? Pero juzgar a los ángeles. Ahora, si hay en nuestro camino y en el futuro la posibilidad de juzgar al mundo, entonces debemos, en el comienzo, juzgar entre nosotros mismos. El juicio debe empezar por la casa de Dios. Entonces debemos aprender a llamar la atención, a corregir los unos a los otros, con amor, que es lo que dice la Escritura, ¿no? Que debemos
llamar la atención de los hermanos, hablar los unos a los otros la verdad en amor. La verdad en amor. Yo aprendí que verdad sin amor no es verdad. Y amor sin verdad no es amor. Las dos cosas son juntas. Yo voy a exhortar a una persona porque la amo. Y si la amo, debo exhortarla. No sé si me hago comprender. Es lo que está escrito en Levíticos 19:17, ¿no? Debo llegar para la persona directamente. Bueno, ¿alguna pregunta sobre lo que hemos hablado? Quisiera, Yamé, por cuando favor, tú hablas, quisiera, por favor, pastor, que me diga la frase que decía su esposa es, ¿hay un tiempo para hablar de Dios a la persona o hay una Hay un, persona para hablarle de Dios? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Hay hay un un tiempo, momento, hay un hay momento, un tiempo, un momento cuando ya, hablamos de Dios para la persona. ya, y Y el hay un otro, tiempo que hablamos de la persona para Dios. para Dios, ya. Sí. Y significa orar por la persona. Significa orar por la persona. Ujú, Pastor, Bien bonita la frase, me ha gustado. ujú. Dice mucho, ¿no? Sí, pastor, ¿me escucha? porque muchas veces insistimos y la persona no nos escucha más. Sí, es verdad. ujú. Todo tiene su tiempo. Hermano Alex Cruz, por favor. Sí, pastor, una pregunta. Mire, hay casos que en la iglesia, por ejemplo, Está hay muy muchas bajo, personas que a veces llegan a congregar y está muy bajito, no ahí me escucha. escucho. Mm, Es el micrófono de mi dispositivo. Ahí me escucha. Si tú escuchas, Javier, ayúdame. Yo tengo Bueno, este parlante, por eso que escucho un poquito más, pero no sé si podrías, Alex, si podrías levantar un poquito la voz de repente para que pueda escuchar nuestro hermano Yamé. ¿Ahí me escucha? ¿Aló? No. Un poco difícil para mí. No sé si es mi Pero edad. Alex, No podría no. escribir. Escribe, por favor. O Alex, tú puedes decir y yo lo puedo de repente repetir para que Yamé pueda escuchar. Ya, mira, escuche este, pastor. Este, por ejemplo, en la iglesia hay casos de que muchas personas llegan así, no casadas, sino acompañadas, más así, A ver, como déjame que un amigo, para transmitirle, Alex, para transmitirle un ratito a Yamé. Dice Alex Yamé que en la iglesia, a la iglesia llegan muchas personas no casadas. Ok, sigue Alex para que pueda yo. ya, eso, por ejemplo, eso ahí están en fornicación, ¿verdad? O sea, ¿cómo se les puede más o menos tratar con ellos? Y a veces Ah, da ok, caso que solo viene la dice que mujer, están en no el hombre, fornicación. claro. A veces viene solo la mujer o a veces viene solo el hombre, pero están en eso, ¿no? Dice a Yamé que a la congregación vienen personas, no necesariamente viene la pareja, puede venir uno de ellos, pero tiene un matrimonio o una relación en fornicación, que no son casados, son convivientes. ¿Cómo se Ujú. podría tratar eso? Dice Alex Cruz. Y yo no sé cómo es la ley en Perú, pero en Brasil, si la persona vive en el mínimo 6 meses, la ley reconoce como matrimonio. Yo no sé cómo es la ley ahí en Perú, Igual es pero acá en Perú, igual es acá. sí, igual, Sí, la de convivencia cualquier, también es matrimonio.
Sí, de cualquier manera, yo trabajaría con el matrimonio para que se casara, para que hiciera las cosas legalmente, según la ley, y principalmente hacer una alianza delante de Dios. Yo trabajaría en esos dos términos. No dejar la cosa así, sin un pastoreo. No sé si has intentado. Ok, Alex ha puesto ahí, parece un corazoncito, parece que no sé, no entiendo, no leo Conforme con su ese tipo respuesta. de señal, no sé. Parece que sí. Ujú. Ok, O- muy No sé bueno. si hay otra pregunta más de los que están aquí en la plataforma. Ok, parece que está todo claro, como el café que tomamos, llamé. Bueno, para mí es un placer estar con Ah, muchas gracias. ustedes. Un gusto, una alegría. Conforme, muy Bien, gratificante la enseñanza. Pastor Javier, buenas tardes y gracias de verdad. ¿cómo está? Gracias, gracias. A mí también muchas gracias porque me ha encantado, sobre todo porque a pesar que es brasilero, habla muy bien el castellano y se entiende perfectamente. Yo no Entonces, hablo, yo no hablo castellano, yo hablo castigués, porque yo acá, castigo el idioma castellano. bueno, lo entiende perfectamente y me parece bien entendible y explica, como se dice, eh, hasta para un bruto, porque realmente con palabras sencillas, ¿no? Entonces, Mm, encantado, a pesar que gracias. el día que estoy en esta clase, porque ya está en el capítulo 6 de Corintios, Ujú, de Corintios. Entonces, voy a aprovechar esto para repasar ahora que acabe el curso, tema y volver a leer todas las citas bíblicas que usted acaba de pronunciar, ¿no? 17 ujú, de Levíticos, Hechos 20, segunda ujú, de Mateo 18, todo eso apuntado porque quiero volverlo a releer ujú. para un Sí, poquito, algo quede, ¿no? ujú, Eh, amén. de eso se trata. Gracias por la bondad, mi hermana. Ah, llamé, entonces creo que no hay ninguna pregunta más. Creo que para todos, no sé, si hubiera de repente la Sí, última por oportunidad favor. que tenemos para preguntar a Yamé, por favor. Sí, sí, por favor, yo estaba queriendo preguntar cómo sería el caso de que uno está diciendo vez y tras vez y la hermana tiene el deseo de contraer matrimonio, pero el varón no, porque bueno, uno, porque quizá por trabajo y todo no asiste a la iglesia, viene de vez en cuando y no está, vamos a decir, involucrado en las cosas de Dios como debería ser. Pero Ujú, ya el tiempo va pasando, los años van pasando. ¿Cómo se puede hacer en ese ujú. caso? Por favor. Sí, eh, es importante que intentemos hablar con esa persona que no quiere. Sí, sí, sí. Y hay situaciones aquí que yo encontré que la persona no quería casar, no porque no quería, pero no tenía plata para pagar los trámites. Entonces pagamos para él. La iglesia ha pagado los trámites, ¿no? Ahora, hay personas que no quieren compromiso de Sí, casamento. En es este verdad. caso, no debemos punir a la mujer que quiere. Entonces debemos tratarla como hermana y cuidar de ella como hermana, porque este hombre con la cual ella vive es una persona de corazón duro y el Ujú, pecado de él no puede afectar a ella, ¿no? Principalmente si tiene hijos.
No podemos sencillamente se separa, deja los hijos, no podemos, según mi comprensión, ¿no? Entonces estoy hablando de situación de parejas que quieren regularizar, pero no tienen plata. Entonces, en este caso, creo que debemos ayudarlos, ¿no? Para que regularicen su situación perante la ley. Y trabajar con ellos para que hagan esto delante de Dios, con la iglesia. Algunos no quieren casar porque aún con la iglesia, porque es un costo alto, ¿no? Tal vez Ujú. una pareja muy pobre. De cualquier manera, la iglesia debe participar, debe ayudar. Aquí en nuestro caso, muchas parejas que se casaron, la iglesia preparó todo. La iglesia trajo la fiesta, el cake, la iglesia preparó todo, ¿no? Y dio como un regalo a la Ah, pareja. qué Y la bonito. otra situación es cuando uno es duro de corazón y no quiere, pero tiene hijos. Yo no tengo libertad de decirle se separe, ¿no? Se separe y tratar a la persona que quiere casarse según el pecado del otro que no quiere casarse. Entonces creo que en este momento debemos proteger, ayudar, cubrir a la persona que quiere regularizar, que quiere arreglar su casamiento. Debemos estar junto con ella en oración y buscando a Dios para que Dios quiebre el corazón de la persona. Hay una promesa muy clara de Dios en 1 de Pedro, capítulo 3, que si la Ujú. mujer tiene un marido que no obedece, ela debe ganar su marido sin palabras, con una postura interior de una mujer llena de Dios. Yo creo en esto. Vi esa situación muchas veces. Yo vi aquí una situación de la pareja estaba separada 9 años y Dios restauró. 23 años y Dios restauró. Entonces, necesitamos creer que Dios es poderoso para quebrar Amén. la peña del corazón de uno o A, de otro que no quiere regularizar. De cualquier manera, es una a la edad, situación espiritual.